2 minutos de opinar. Te pregunto, ¿qué opinas? ¿Crees en la justicia? Un poco apoyándome en todo lo que ha dicho, nos ha comentado y compartido Humberto Payet. En la justicia mexicana, desde luego Sí. que no. Sí. No, para nada. En el concepto de justicia, sí, yo también. No, claro, y en otros países sí funciona la justicia razonablemente. En ningún lado la justicia es perfecta, pero aquí en México es una basura la justicia mexicana. Y eso me lleva al tema, Pepe, de Anaya, de Ricardo Anaya. Yo creo que aquí hay dos asuntos muy interesantes a analizar. Primero, toda esta controversia de que si hizo bien o no Ricardo Anaya en irse del país, en exiliarse. Hay quienes piensan no debió de haber ido y presentado el próximo jueves al citatorio. Pues estaría igual que Rosario Robles. Exactamente, Pepe. Rosario Robles, que presumía que ella con toda valentía y valor se iba a presentar frente al juez. Y lo tuvo, porque además el delito Pues sí. del que la acusaban, omisión en sus funciones, no es un delito grave. No es un delito grave que merezca prisión de oficio. Exacto. Lo que no contaba Rosario es con dos cosas. Una, que el juez de control que iba a escuchar su caso, pues resulta que era sobrino de Dolores Padierna y tenía un conflicto de interés porque Rosario Robles fue una pieza importantísima en el tema de encarcelar a René Bejarano, que es todavía el marido, esposo de Dolores Padierna. No contaba con ese juez y no contaba con que le iban a sacar una credencial, una licencia falsa de conducir, que llevó al juez a decir, no, pues usted se queda guardadita en lo que averiguamos si esto es verdad o no. Por cierto, muchos piensan que Rosario Robles está en la cárcel por el tema de la estafa maestra. No, está por ese delito que tú dices de ejercicio, ¿cómo es? Omisión en el ejercicio de sus funciones. No conozco la redacción exacta. Exacto, porque el Ministerio Público, el fiscal, no ha podido probar la culpabilidad de Rosario Robles en este caso. Entonces, aquí hay dos modelos, el de Rosario Robles... Pero mientras ya sopló 2 años en la cárcel. Exacto, el de Rosario Robles o el de Lavalle, que se presentan y dan la cara y acto seguido los meten a la cárcel, o el de Emilio Lozoya, que en cuanto sabe que están judicializando el caso de Odebrecht, como se dice muy popularmente en México, se pela, se va del país, y bueno, pues lo agarren a Lozoya y logra negociar Yo creo que negoció desde España, ¿no? Negoció desde España, pero acuérdate que se decía que estaba en Rusia, o sea, estuvo muchos meses fuera, ¿no? Sí. También hay que decirlo, que presionaron a su familia, a su mamá, a su y a la esposa, sí. ¿no? Pero bueno, pero negoció, estando en España, negoció con la fiscalía de sí regresar a México, ¿no? Porque la otra opción era quedarse al juicio de extradición en España, y quién sabe si lo hubiera ganado la fiscalía o no, Pepe. Entonces negocia unas condiciones muy favorables, viene a México, y ahí esto me lleva a la primera reflexión. ¿Qué conviene más para para cualquier persona en México? ¿Pelarse o ir a enfrentar esta justicia mexicana que quién sabe cómo se va a comportar? Esa pregunta se la hicimos al primer abogado defensor que tuvo Rosario Robles hace 2 años. Sí. Cuando ellos van, se presentan, sí, la detienen y le decretan la prisión preventiva oficiosa. Sí. Entonces le decía yo al abogado, bueno, ¿por qué no le aconsejaste que huyera, que no se presentara? Es mejor huir que presentarse, para evitar injusticias. Sí. Y dice, se lo debíamos haber propuesto, pero no, ella se empeñó en hacerlo y dar la cara, y ahí está la consecuencia. Es el caso del senador José Luis Lavalle. También fue y se presentó muy valientemente y está durmiendo en la cárcel. Desde abril. Y muy probablemente si Anaya se hubiera presentado el jueves, pues había una gran posibilidad de que lo mantuvieran, lo hubieran encarcelado. La pregunta es, muchos dicen, políticos incluso, no hombre, esto le hubiera convenido. Imagínate la imagen de Ricardo Anaya. Pues no sé, Pepe, porque mientras que son peras y manzanas estás en el bote, ¿no? Con todo lo que eso implica y con todo el poder del Estado en tu contra. Entonces,
dicen, bueno, pues quizás saldría antes del 24 y le daría tiempo de hacer campaña. Igual sale el 24, igual sale en el 36 o en el 42. No sabemos. Entonces, bueno, pero ¿qué miedo le tiene López Obrador a Ricardo Anaya, a quien llamó Riquín Canallín? ¿Te acuerdas en aquel debate que hubo vía con camino a la presidencia en 2018? Sí. ¿Cuál es el miedo? ¿Tú crees que Ricardo Anaya tenga un proyecto así revulsivo? Yo creo, y eso es lo que me lleva a la segunda parte de mi comentario en este tema de Anaya y el caso Odebrecht. El caso Odebrecht es sobornos que recibió Lozoya, siendo primero encargado de Relaciones Internacionales de la campaña de Peña, es decir, una campaña del PRI, y luego como director general de Petróleos Mexicanos, es decir, en un gobierno del PRI. Y lo que dice Lozoya es que recibió este dinero, va con las instrucciones de Luis Videgaray y con el conocimiento de Enrique Peña Nieto. Ahí están el testimonio. Pues de ser cierto, debería ir la Fiscalía General de la República tras ellos. Y la pregunta es, ¿por qué en lugar de ir por Videgaray o Peña, están yendo por los panistas? Porque Lavalle es panista. Ya es panista y ya está en la cárcel. Anaya, pues está citado para el jueves, no se va a aparecer y seguramente le van a... Había otro, un tal Carabeo. Carabeo es que ya se volvió testigo protegido y está empinando a todos los demás. Así es. Y está también acusado por el caso Odebrecht, tengo que recordarle al público, Francisco García Cabeza de Vaca. Dentro de estos... Gobernador de Tamaulipas. Exacto, dentro de los varios cargos que le han fincado tiene que ver el tema de... Y Francisco Domínguez de Querétaro. Y Francisco Domínguez ese todavía no van por él, pero está en el testimonio de Lozoya. Y también está Ernesto Cordero. Es decir, se ha ensañado la Fiscalía General de la República con los panistas, pero no ha tocado ni en el pétalo de una carpeta de investigación a los priistas. Y la pregunta es ¿por qué? Y aquí entra ya la parte política. Yo creo que López Obrador en realidad está utilizando este caso para deshacerse de todos los posibles candidatos presidenciales del PAN en el 2024. Al final del día, el gran partido de oposición en México, Pepe, es el PAN. Uh-huh. El PAN sigue teniendo una muy buena presencia, sobre todo en las ciudades, en la parte más rica del país. Su plataforma tiene resonancia con las clases medias mexicanas. Este sexenio pues va a tener ahora en la Cámara de Diputados la fracción parlamentaria más importante de la oposición. En suma, yo creo que son los que potencialmente le podrían ganar a Morena en el 2024. Hoy, si me preguntas si puede perder Morena, ¿contra quién perdería? Bueno, pues yo te diría, pues lo más probable es que con el PAN. Ahora, el PAN tiene un problema, están descabezados, no tienen líderes, ¿no? Van a tener que elegir un liderazgo. Exacto. La próxima semana empiezan ya los escarceos. Entonces tú quitas a Naya, quitas a García Cabeza de Vaca, quitas a Domínguez, y pues todavía está peor el asunto para el PAN. Entonces, aunque hoy se vean chiquitos sus candidatos, pues es mejor que se vean chiquitos y descabezados de este momento a que puedan crecer. Entonces yo creo que es el tema de Lozoya se convirtió ya en una persecución política en contra del PAN, no del PRI. ¿Por qué no se van en contra del PRI, Pepe? Bueno, porque primero que nada, pues puede ser que Morena vaya a necesitar al PRI para sacar sus reformas constitucionales, ¿no? Porque ya no tiene mayoría ni en el Senado cualificada ni en la Cámara de Diputados. Entonces mejor ahorita no tocar los intereses del PRI. Y desde luego está la hipótesis que tú has oído de que existe un pacto de impunidad entre López Obrador y Peña Nieto y que por eso no tocan a los priistas. A mí me llama la atención con gran ahínco me llama la atención, déjame ponerlo así, que un caso de corrupción de priistas durante el sexenio priista esté metiendo a la cárcel a panistas, ¿no? O sea, sí suena raro, ¿no? Entonces,
Mientras tanto, yo veo muy tranquilos a los priistas, pero fíjate que acabo de ver, Pepe, aquí en el sitio de Reforma, una noticia que acaba de salir hace unos minutos, firmada por Abel Barajas, que dice que la Fiscalía General de la República va contra Peña y Videgaray. Eso es lo que dice la nota, que ahora el expresidente y el exsecretario de Hacienda están en la mira de la Fiscalía General de la República. No sé qué tan sea cierto esta información, no trae más que esa información, pero bueno, hombre, caray, pues ya se habían tardado, ¿no?, de también meter a los priistas en este tema de Odebrecht, que como te digo es un caso de corrupción hecho y gestionado, y cuyos mayores beneficiados fueron los priistas, Pepe. Hoy dijo por la mañana el presidente en la conferencia de Palacio, antes de irse a Córdoba, Veracruz, que no me eche la culpa a Anaya, que no sea marrullero. Lo dijo de este modo. Víctima, acusándome a mí, tal como para decirle yo por qué. Yo no te mandé a que hicieras esas cosas. ¿No te diste cuenta? ¿Pensabas de que no iba a suceder nada? Pero no echarme la culpa a mí y decir, ya me voy. Sí, le llama mentiroso a usted y que lo quiere descarrilar para la sucesión presidencial. Sí, que como si yo estuviese preocupado desde ahora por quién va a ser el próximo presidente de México. Entonces, no hay persecución para nadie. No es muy fuerte la venganza. Lo de este señor Ricardo Anaya, lo que tiene que hacer es enfrentar el proceso. Pues mira, Pepe, para que no le importe mucho al presidente, ayer le dedicó 34 minutos de su conferencia de prensa y hoy, por lo que veo, otros minutos más. Sí. Entonces, de que está preocupado el presidente para desmentir a Anaya, pues está desmintiéndolo. Me llama la atención porque la verdad Anaya no se veía ahorita como un personaje de la talla política como para dedicarle 34 minutos. ¿Pero ya lo creció? Pues ya lo hizo crecer, y lo que pasa pues es que al parecer está enojado el presidente de que lo hayan acusado a él de que lo estén persiguiendo judicialmente. Ayer dijo, hombre, se debería ir hasta la cárcel, a la cárcel a mucha gente le hace bien, ¿no? Les fortalece. Bueno, es que yo no sé si él conoce una cárcel mexicana, el presidente, que nunca ha estado en la cárcel, por cierto. Lo han intentado meter a la cárcel, pero él no se ha ido a la cárcel. Y entonces confiar, como dice hoy, en la justicia mexicana, híjole, pues yo no sé cuánta gente nos está escuchando que confía en la justicia mexicana. Yo no. Y por lo que escuché ahorita de Padgett, ¿no? Esa es la realidad. Imagínate que te metan a esos separos, a esa cárcel, con todo el poder del Estado, con toda la corrupción, aunque tengan dinero, porque mucha gente rica vive en la cárcel y vive mejor, pero con todo y todo, no se trata de vivir bien en la cárcel, se trata de cuándo vas a salir. A mí el caso de Rosario Robles me parece muy claro que lo que conviene es, entre que se averigua o no, pues poner pies en polvorosa, Pepe, porque eso de hacerla a la Mandela en México, pues está, la verdad, deja mucho que desear, ¿no? Hoy había un cartón, no recuerdo el autor, en la transformación de Ricardo Anaya a Mandela. Sí. Es que yo vi el de Calderón, ajá, que el que dice Rosario Robles, yo tengo otros datos. Entonces, sí, ese es genial. Sí, es genial. Ella atrás de las rejas. Exacto, ¿no? Ella tiene otros datos. Sí, pues respecto a la justicia, la certeza de la justicia. Pues sí, Pepe, porque cualquier abogado razonable, bueno en México, lo primero que le dice a sus clientes es, pélate. ¿Por qué? Pues porque no confiamos en las sorpresas que nos depara la justicia mexicana, Pepe. Entonces, pues puede ser que se vea como tibio y cobarde el señor Anaya, pero pues yo quiero recordarle que el señor Anaya también tiene hijos y tiene esposa, y en lo que la hace de Mandela, pues que ni siquiera López Obrador la hizo de Mandela, porque, insisto, él no se fue a la cárcel, ¿no? Gracias, Leo. Gracias, Pepe. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.